Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver indicaciones, eh, explicaciones de los trabajos y actividades que se van a realizar el día de hoy, 29 de abril del 2020. Y les doy los muy buenos días. Espero que tengan una muy buena mañana. Espero que la información sea de utilidad. Vamos a empezar con una información sobre los verbos en infinitivo, ya que posteriormente tenemos un dictado de 10 oraciones que contengan verbos en infinitivo, lo cual vamos a ver con anterioridad lo que son los verbos en infinitivo. Y voy a dar lectura. Los verbos en infinitivo siempre terminan en ar, er, ir. Esto significa que indican el momento en el cual se realiza la acción, por lo que los verbos en infinitivo no tienen tiempo, ni persona, ni número, por lo que requieren de otro verbo para completarse, además de siempre terminar en ar, er, ir. Y vemos unos ejemplos como barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar y escribir. Entonces, todos los verbos en infinitivo van a tener la terminación ar, er, ir. Posteriormente, seguimos a lo que fue o es el dictado de oraciones, lo cual tenemos las respectivas 10 oraciones que tenemos aquí. La primera es: no es necesario gritar, puedo escucharte perfectamente. La segunda: no confíes en él, tiene la costumbre de mentir sin razón aparente. Decidieron aumentar los precios, pero ofrecer ofertas especiales. Número 4. Debemos responder lo antes posible. Número 5. Ya no quedan profesionales capaces de enfrentar este tipo de presión. Número 7. No era nuestra intención crear un conflicto. Número 7. Desde aquí se puede ver el jardín. Número 8. Su objetivo era perder tiempo. Número 9. Esta tecnología sirve para facilitar las comunicaciones. Número 10. No se nos ocurrió probar con un programa diferente. Las 10 oraciones contienen por lo menos un verbo en infinitivo. En la primera, gritar. En la segunda, mentir. En la tercera, ofrecer. En la cuarta, responder. En la quinta, enfrentar. En la 6, crear. En la 7, ver. En la 8, perder. En la 9, facilitar. Y en la 10, probar. Ahí tienen las 10 oraciones. Ya terminadas las 10 oraciones, pasamos a lo que es la búsqueda en diccionario de algunas palabras, las cuales son adjudicar, reusar, reciclar y reducir. Estas palabras pueden ser buscadas en diccionario, que es de preferencia buscarlas en diccionario o en internet. Ya que cuando terminemos la búsqueda de palabras, pasamos a las operaciones matemáticas. Pasamos con la materia de matemáticas, la cual son 4 operaciones básicas: resta, multiplicación, división y suma. La cual tenemos aquí una multiplicación de 5.669.6 por 654. La suma es 56.349 más 45 más 919.823, perdón. Y la siguiente es 76 entre 567. La cuarta es 72.345 menos 95.456. Y ahí tienen las 4 operaciones básicas. Por consiguiente, pasamos a desafíos matemáticos, en la cual tenemos que resolver 4 problemas de proporción que está en la página 202 y 203, la cual son problemas muy fáciles, son de proporciones, la cual se puede elaborar con mucha facilidad. Y ya que terminemos lo que son los desafíos matemáticos, las 2 consignas que nos muestran ahí, pasamos a la materia de artes, ¿sí? En la materia de artes, el tema lo que es una obra teatral, ¿sí? Y nos viene aquí
explicando un poquito lo que es una obra teatral. El teatro es una de las principales artes escénicas y ha ido desarrollándose como forma de expresión cultural a lo largo de miles de años. Por eso, en él hay involucrados muchos factores que influyen en la obra que es representada para entretejer historias. Una obra de teatro es el resultado de esta combinación de elementos y consiste en la representación de una historia formada por actos en la que los actores reencarnan personajes frente a una audiencia. Eso sería lo que es una obra teatral y su característica. Pasamos a los elementos de la obra de teatro, los cuales son los actores. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan. Esta es una definición a forma general. Por consiguiente está la escenografía. Como segundo elemento, la escenografía es uno de los elementos del teatro que están más integrados en el escenario y de hecho el escenario puede ser entendido como parte de la escenografía. El escenario quiere decir que es todos los elementos que se ocupan para poder llevar a cabo la obra, ya sea en cuestiones materiales. La audiencia es uno de los elementos del teatro que pasan desapercibidos por darse por supuestos. Pero lo cierto es que el público de la obra nunca llega a ser un agente totalmente pasivo. Participa en la creación de la obra, incluso aunque las personas individuales que lo conforman no sean conscientes de ello. La audiencia podríamos ser nosotros al momento de estar viendo. Otro elemento es el guión. El guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención en las líneas del diálogo. Es el elemento de la obra de teatro que plasma por escrito las ideas, temas que se trabajan en la representación de su autor en el dramaturgo. Vaya, es todo el libreto que se tiene que seguir o todas las palabras que tienen que decir los actores. La iluminación, importantísimo. Aunque en muchas obras de teatro la iluminación solo tiene el propósito que se vea bien lo que ocurre en el escenario y como máximo marcar cuáles son los momentos de transición de una escena a otra mediante el apagado de luces. Existen muchas posibilidades por utilizarla de un modo que dote de significado a la obra. El maquillaje es uno de los elementos de teatro que es de naturaleza cosmética, aunque eso no significa que su objeto principal sea el de embellecer los personajes. De hecho, en muchos casos el efecto que produce es el contrario, dado que son con las técnicas actuales que pueden modificar el relieve de la cara los actores para poder adoptar expresiones grotescas. Vemos ahí un ejemplo. Como elemento número 7 está el vestuario. Como elemento constitutivo a una obra de teatro, el vestuario se parece mucho al maquillaje, ya que también consiste en aplicar productos a los actores para que expresen sensaciones e ideas mediante su simple presencia. Y también en este caso se juega con las paletas de los colores para transmitir conceptos de manera inmediata sin necesidad de hablar. El sonido de una obra de teatro está compuesto por la música y los efectos de sonido complementarios que ayudan a entender lo que pasa en la historia. La música puede ser diegética o extradiegética, es decir, puede formar parte de la historia y ser escuchada por los personajes, o pueden acompañar a la historia sin formar parte de lo que pasa en ella de manera literal. Número 9 está el voice-over. La voice-over o voice over en inglés es una serie de enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo en el acto de la obra de teatro y que no está a la vista del público, normalmente para dar información que narra o que acompaña el desarrollo de la trama, dando información añadida. Muchas veces se trata de una grabación de voz que se complementa con los efectos de sonido. Y número 10, importante, el director. El director de la obra es la persona encargada de coordinar el resto de los elementos de teatro, tanto de los materiales decorados, iluminación, como los referentes de las acciones que deben realizar los actores para interpretar sus personajes en todo momento. Algunos trabajos que se tienen que hacer respecto a esta información, tenemos la página número 77 del libro de artes. Como primer trabajo es leer primero la página número 77 de artes, la pequeña información que está en la parte del párrafo izquierdo de la página 77. Por consiguiente, vamos a hacer la investigación: qué es una obra de teatro, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos. Los elementos y las características pues ya se las facilité ahorita.
leyendo algunos elementos y algunas características. Al igual pueden hacer una investigación aparte para poder complementar y estructurar más la información. Entonces, posteriormente a lo que es la investigación y plasmarlo todo en el cuaderno, van a buscar un cuento pequeño, cualquier cuento que sea un cuento pequeño, ya sea, no sé, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, y conforme al cuento vamos a contestar las preguntas que están en la página 77 en la parte derecha. Son 5 preguntas que corresponden a la actividad. Las 5 preguntas son: ¿cómo es el lugar donde se desarrolla la obra? ¿Está en el interior de una habitación o en el exterior? ¿Qué objetos a su alcance pueden utilizar para recrear ese lugar? ¿Cómo se imaginan el vestuario de los personajes? Conforme a la historia o al cuento van a hacer estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas las van a anotar en el cuaderno y las van a contestar conforme al cuento. Y terminado lo que es la lectura, de ahí la investigación y de ahí posteriormente a contestar las preguntas conforme al cuento que ustedes seleccionen de su preferencia. Cuando terminemos la clase o la materia de artes, pasamos a guía de aprendizajes clave. En esta parte de la guía, la página 206-207, nos habla sobre los apoyos gráficos. Los apoyos gráficos que normalmente utilizamos en varias materias, por lo general en matemáticas y en geografía. Nos habla de que los apoyos gráficos son una exposición oral, es más interesante y atractiva si cuenta con apoyos gráficos porque facilitan la comprensión del tema y ayudan a captar la atención del público. Deben ser relevantes y aportar algo más que solo lo que se expresa oralmente y en ningún caso sustituyen la información. Todas las imágenes, dibujos, fotografías, letreros, carteles, gráficas, esquemas, mapas mentales e incluso las presentaciones que se hacen en computadoras son recursos o apoyos gráficos, ¿sí? En la elaboración de esos apoyos es importante cuidar el tamaño de las imágenes y la letra de manera que todos puedan verlos y leerlos bien. Nos habla de los apoyos gráficos, como por ejemplo las tablas, las gráficas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y fotografías, etc. Vienen 1, 2, 3 ejercicios que tenemos que realizar. De hecho vienen 4, pero el cuarto no lo vamos a realizar. Solamente el primero, el segundo y el tercero. El primero es indicar qué apoyo gráfico corresponde a cada imagen. La segunda es buscar una pequeña información sobre las 2 imágenes, sobre los tipos de energía que nos muestran las imágenes en el primer cuadrito de fuentes de energía alterna de la energía eléctrica, y en la segunda nos muestra una pequeña tablita donde tenemos nosotros que describir de qué se trata la tabla. Y como ejercicio número 3, elaborar un bosquejo o un borrador de un cartel sobre recomendaciones para ahorrar energía eléctrica. Estos serían los trabajos de guía de aprendizajes clave. Espero les haya sido de utilidad la información y las indicaciones e instrucciones para poder elaborar trabajos de este día 29 de abril del 2020. Que tengan un excelente día y cuídense mucho.